¿Cuál de las siguientes situaciones no es una indicación de diálisis en un paciente con insuficiencia renal aguda? Igualito a mis cuadros imaginarios, PowerPoint virtual. ¿Ya? Criterios de diálisis de urgencia: edema agudo de pulmón, pericarditis urémica, hipercalemia refractaria. Ojo, ojo y pestaña y ceja, ese dato, hipercalemia refractaria, doctor, no lo entiendo. Hipercalemia refractaria, ¿por qué? Seguro le pusieron gluconato de calcio, no bajó. Le pusieron cayaxalate, no bajó, resinas. Le pusieron furosemida, no bajó. Le pusieron bomba de polarizante con insulina y dextrosa, no bajó. Lo nebulizaron con feneterol, salbutamol, no bajó. Le pusieron bicarbonato, no bajó. Cuando han hecho todo eso, ese instrumento terapéutico y no bajó, eso se llama hipercalemia refractaria. Otro ítem es la acidosis metabólica anion gap alto refractario. Otros son las hemorragias. Acuérdense que los pacientes renales hacen hemorragias por distintos mecanismos fisiopatológicos. Al retener, le damos una función muy banal al riñón, ¿no? Que pensamos que solamente es la excreción urinaria, la diuresis, pero el riñón tiene múltiples funciones hematológicas, inmunológicas, metabolismos del calcio, hormonales, neurohormonales como el sistema renina-angiotensina aldosterona, auriculina, bradiquinina, una serie de funciones. Es el pivot para manejar el medio interno, controla la hipertensión arterial, acuérdense la mácula densa, produce hemoglobina, acuérdense la eritropoyetina, una serie de funciones renales que ustedes deben conocer, porque a base de eso sale la génesis de las alteraciones cuando esto se produce una disrupción. Y cuando produce una disrupción no solamente es urea y creatinina, acuérdense que hay metabolitos intermedios como la urocortina, la uropontina, los urémides, una serie, hablamos de 50 metabolitos intermedios que pueden explicar una serie de fenómenos a nivel de la piel, a nivel de la lengua, a nivel del corazón, por eso hay miocarditis urémica, a nivel del alveolo, por eso hay pulmón urémico, a nivel de la pleura. Bueno, igual hay metabolitos que son las urémides que se depositan a nivel de todo el tracto digestivo y producen lo que le llaman la enteropatía o la gastropatía urémica. Y esto produce también, por la propia acidosis, y estos metabolitos producen una serie de malformaciones vasculares que se llaman angiodisplasias. Y estos factores pueden producir también sangrados. Entonces, sangrado digestivo, encefalopatía, son causas y sobrecarga, son causas de diálisis o criterios de diálisis de urgencia. Aparte de la parte laboratorial, urea mayor de 200 y creatinina mayor de 10 también es criterio de diálisis. Entonces, rápidamente con ese pequeña tingencia resuelvo. Sobrecarga de volumen, claro, edema agudo de pulmón, doctor. Hipercalemia severa, faltó acuñar acá refractaria, verdadero. Acidosis metabólica, faltó acuñar refractaria, verdadero. Hipocalcemia, no. La hipocalcemia es una manifestación secundaria del paciente renal. Por eso, el que sabe básicas sabe clínicas. El metabolismo del calcio y el fósforo tiene que ver con la vitamina D. Las hidroxilaciones se realizan en dos zonas: hepática, la primera hidroxilación, y la renal, la segunda hidroxilación. Y la segunda hidroxilación es calcitriol. Al haber una alteración renal, no se realiza la hidroxilación, la segunda hidroxilación. Por eso el paciente no reabsorbe calcio. Por eso el calcio de la sangre está depletado. Por eso hay hipocalcemia. Y por eso también hay hiperparatiroidismo secundario. Acuérdense que el organismo es sabio. Dios lo ha creado así, tan sabiamente. Encuentra calcio bajo, feedback, células parafoliculares de la paratormona, libera tirocalcitonina, libera PTH. Por eso hay hiperparatiroidismo secundario. Pero no es criterio de diálisis la hipocalcemia. La clave, la D. La 9 es la E, pues, contracción. Como cuando está deshidratado le vas a hacer diálisis.
La diálisis es para sacar líquido, para sacar urea, para sacar creatinina. La clave, la E, la 9 y la 10, la D. ¿Cuál es la causa más frecuente de muerte en los pacientes con insuficiencia renal crónica? Tuve la oportunidad de ser asesor de una tesis de un residente de Cayetano Heredia, que hizo su tesis sobre insuficiencia, mortalidad, morbimortalidad en pacientes con insuficiencia renal crónica hospitalizados en el OAISA. Pueden creer que es una de las patologías de mayor incidencia, y acuérdense, la causa más fundamental en el mundo es diabetes. Si le preguntan, ¿cuál es la causa más frecuente de insuficiencia renal crónica en el mundo o en el Perú? Diabetes, sigue siendo la diabetes, mellitos. Pero el paciente no se muere por uremia, no se muere por hipercalemia, se muere por manifestaciones cardiovasculares. Incluso, detalle, incluso en diálisis se mueren por fenómenos cardiovasculares. ¿Por qué? Porque la diálisis produce también una serie de metabolitos, o sea, no es la panacea la diálisis. Un profesor me decía, es un apagaincendios, acción bomberil. No, no es la panacea. Primero que trae todo un estigma social al entorno familiar. Imagínense llevarlo al paciente lunes, miércoles y viernes de por vida o hasta el día que fenezca el paciente. Es toda una carga para el paciente, un alto costo social y económico para el Estado, para la familia. Entonces, no solamente es el nefrópata que va a ir a diálisis, es la depresión y ansiedad que ocasiona en todo su entorno familiar cercano. Es por ello que la morbimortalidad es alta en estos pacientes por fenómenos cardiovasculares. Entonces, la diálisis también forma algunos metabolitos por la propia diálisis, por las mismas membranas dializables. Una de ellas es la beta-2 microglobulina. Esta beta-microglobulina hace que el ventrículo izquierdo crezca, produce una amiloidosis secundaria a diálisis. Ha habido bonitos artículos en el American Heart y en el Nephrology con respecto a esto. Un nefrólogo que trabaja en una unidad de hemodiálisis en Inglaterra, comenzó a hacer ecocardio a todos sus pacientes que entraban a diálisis. Y veía que el tamaño del ventrículo izquierdo crecía. Y sacó un bonito artículo en el Kidney sobre síndrome cardiorrenal anemia. Hacía un bonito artículo de 10 hojas de toda la fisiopatología, por qué hay este síndrome cardiorrenal anemia, y explicaba así por qué se morían súbitamente estos pacientes con problemas cardiovasculares. La clave sería la C. Señale cuál de las siguientes afirmaciones es correcta con respecto a la elevación de creatinina en sangre por encima de las cifras normales para cada grupo de edad y sexo. Acuérdense que las enfermedades renales son enfermedades silenciosas. Justo actualmente estoy en el capítulo de nefro con 2 universidades coincidentemente. Y yo le digo, mi primera clase fue, a los alumnos le digo, cuando vamos a enfrentar a un paciente renal, no busquen el problema en la parte renal. Tienen que buscar en la parte extrarrenal. Cómo está la piel, cómo están las faneras, cómo está la lengua, cómo están los reflejos, si hay temblores. O sea, las manifestaciones renales son extrarrenales en realidad. Porque el riñón generalmente no se palpa. Puntos renolaterales, solamente me dice que hay infección urinaria. Puño percusión lumbar, abscesos, perinéfricos, litiasis, pielonefritis. Globo vesical, solo me dice que hay UPO. Y se acabó la semiología renal. O sea, la semiología renal se circunscribe en 10 minutos. Donde yo tengo que escudriñar es en la parte externa. Si hay frote, murmullo vesicular, si hay hiperreflexia, si hay signo de Babinski, si hay flapping, toda una serie de estigmas que ustedes van a ir evaluando en un paciente renal. Y lamentablemente cuando hay esas manifestaciones el paciente ya está en un cuadro avanzado. Se dice que cuando hay una filtración glomerular menor del 50% ya hay manifestaciones clínicas en el paciente, ¿no? Entonces aquí la clave sería la B.
comienza en realidad cuando la filtración glomerular se reduce al 50%. Más de esa filtración, el paciente ni siquiera tiene anemia. La anemia aparece cuando la DPG o la depuración de creatinina o el IFG, que es el índice de filtración glomerular, disminuye menor del 50%. Detalle importante. Y no nos olvidemos que también hay disfunciones renales con policitemia. Creo que les dije en la clase de hematología. Y ahí están los mismos que hacen riñón grande. Poliquistosis renal, hipernefroma, son las dos causas más importantes de insuficiencia renal con policitemia o con hemoglobina normal. Entonces la clave sería la B. No nos olvidemos que la depuración de creatinina es igual al IFG, al índice de filtración glomerular. Ese parámetro nos sirve para ver estadios, de estadio 1 a estadio 5, para catalogarlo como normal, leve, moderado, severo, terminal. Con una depuración menor de 15, terminal. En algunos libros dice menor de 10. El Brenner, sobre todo, que es la Biblia de la nefrología, el Brenner. Entonces, esos parámetros deben tenerlos. La depuración de creatinina formulescamente es 140 menos la edad, cierren entre paréntesis, sobre 72 por creatinina. Todo eso lo multiplican por el peso y por una constante. Si es varón, por 1, si es mujer, por 0.85. Pregunta 13. Pregunta 13. La mácula densa, esta es una pregunta netamente fisiológica, anatómica. La clave la C, ¿no? Segmento delgado del asa de Henle. Acuérdense que la mácula densa es el regulador, el vasoreceptor, el presor, ¿no? El que controla. Por eso, algunos especialistas dicen que la hipertensión no lo debe manejar el cardiólogo, lo debe manejar el nefrólogo. El nefrólogo debe manejar a los pacientes hipertensos. El cardiólogo solo cuando hay manifestaciones tardías de la hipertensión, como cardiopatía hipertensiva, isquémica, etc. La clave la C. 14. La repercusión esquelética de la insuficiencia renal crónica avanzada, osteodistrofia renal. ¿Cómo yo sé que el paciente está en osteodistrofia renal? Clínicamente, deformaciones óseas. Aquel paciente que venga con cifoescoliosis, con cifosis, con exostosis, no vayan a pensar otra cosa, exostosis, ¿ya? Fracturas espontáneas, tumoraciones óseas, prognatismo, eso es probablemente, en un paciente etiquetado de insuficiencia renal crónica, eso se llama osteodistrofia renal. La osteodistrofia renal tiene que ver con el metabolismo de la vitamina D, del calcio, del fósforo y también del aluminio. Pregunta de examen. Si hay una alteración de la segunda hidroxilación, que es la 1,25 dihidroxicalciferol, que es el calcitriol, eso es verdadero. ¿Hay hipocalcemia? Verdadero. Por eso hay hiperparatiroidismo secundario. ¿Hay hiperparatiroidismo? Sí. La propia acidosis coadyuva más osteodistrofia renal. Acuérdense que la acidosis metabólica en el paciente renal aumenta el riesgo de arritmias. Doctor, no le entiendo cómo es el mecanismo. Es que esto viene de todas las bases que uno tiene como asidero. Hay factores o metabolitos que actúan a nivel cardíaco que pueden aumentarse en componente de acidosis. Uno es el FDP, que es el factor depresor del miocardio. El factor depresor del miocardio actúa a nivel de las estructuras o ultraestructuras del miocito cardíaco, produciendo lentitud de las fibras de conducción, sobre todo a nivel del haz de Purkinje. Por eso los pacientes con acidosis metabólica, la manifestación severa es bradicardia, bradiarritmias, ¿no? Hasta que la acidosis metabólica produce paro, muerte súbita, paro cardíaco. Entonces, esta acidosis metabólica tiene múltiples funciones. Acuérdense, en la clase de hematología les dije que la acidosis metabólica disminuye la vida media del hematín, 120 a 90, 80. La acidosis metabólica coadyuva a tener más hemólisis. La acidosis metabólica deprime la médula ósea, por eso hay hipoplasia en los pacientes urémicos. Bueno, una serie de factores.
que hay que entender. Por eso el médico que enfrenta a un paciente renal debe corregir la acidosis lo más pronto posible, sea médicamente o con hemodiálisis. La clave sería la C, la hipofosfatemia o hipofosforemia. Acuérdense que el organismo, según Bernard, Claude Bernard, el padre de la fisiología, el que acuñó el término homeostasis, decía que el medio interno debe tener un equilibrio, y cuando hay equilibrio del calcio, debe haber un equilibrio del fósforo. Ese producto debe ser no mayor de 60 en producto. Entonces, si el calcio baja, el fósforo sube. Si el fósforo sube, si el fósforo baja, el calcio sube. Un sub y baja. Entonces, la clave sería la C. No hay hipofosforemia, sino hiperfosfatemia. Solo el 5% de pacientes con hiperparatiroidismo secundario por insuficiencia renal requieren tratamiento quirúrgico, o sea, sacarle la paratiroides, hacerle una paratiroidectomía. ¿Cuál de los siguientes no suele ser indicación de paratiroidectomía? Se le pregunta cuál es la causa más frecuente de paratiroidectomía, lejos, pues el adenoma paratiroideo, que produce hiperparatiroidismo, pero tiene otras etiologías eso. En el paciente renal hay no un adenoma, sino hay un hiperparatiroidismo, una hiperfunción por este problema del calcio bajo, por el problema de la hidroxilación. Por eso ya vino una pregunta en un examen. Al paciente renal crónico con esteroidistrofia renal se le debe dar calcio. Ponen ahí oxalato de calcio, citrato de calcio, y la clave por ahí ponen calcitriol. Todos marcaron calcio. No se le da calcio al paciente renal crónico, se le da calcitriol, que es lo que le falta al paciente. Calcitriol. Bien. Hipercalcinemia persistente, por supuesto, este es un criterio. Calcificaciones, el paciente ya está, doctor, mi esposa me quiere abandonar, se deforma la parte facial, esa es exostosis. Prurito que no responde al tratamiento, acuérdense, esto ya también fue motivo de una pregunta de examen. El único síntoma, uno de los pocos síntomas que no se corrige con la diálisis es el prurito por el urocromo. No se corrige, el paciente sigue teniendo prurito. El síntoma más precoz que se corrige en un paciente urémico, acuérdense que el síndrome urémico es todo un síndrome, justamente se dice así. Náuseas, vómitos, midriasis, temblores, flapping, insomnio, disgeusia, tinnitus, mareos, bueno, son 150 síntomas. Quería decirles unas 100 nomás, ¿no? Pero un síntoma cardinal para el cual el paciente dice, doctor, por favor, es las náuseas y la hiporexia. Y con la diálisis eso sí se corrige, Dios gracias. Eso sí se corrige, mejora su hiporexia el paciente. Entonces no se olviden el prurito. Dolores osteomusculares intensos, estos son criterios. Nefrolitiasis no es criterio de paratiroidectomía en pacientes con hiperparatiroidismo secundario. La clave, la E. En un paciente con insuficiencia renal crónica, con hiperparatiroidismo secundario, que se presenta en el renal crónico, no en el agudo, el tratamiento inicial de su hiperparatiroidismo debe incluir, el paciente se le tiene que dar calcitriol y se le tiene que restringir el fósforo de la dieta, ¿no? En este caso, la clave, la D de dedo. Hay que restringir el fósforo de la dieta. Simple, ¿no? Si hay hiperfosfatemia, tengo que bajar el fósforo, pues. Pregunta 17. En un paciente con insuficiencia renal crónica y en programa de hemodiálisis, ¿qué alteración metabólica es determinante para el desarrollo de un hiperparatiroidismo secundario? ¿Qué alteración metabólica es importante? Creo que la primera, ¿no? Retención de fosfato, por eso hay hiperfosfatemia, y alteración o disminución de la hidroxilación, el calcitriol, no se olviden eso. La clave, la A. A un paciente con insuficiencia renal crónica avanzada, no me dice si es severa o terminal. Terminal menor de 15 de depuración o tasa de filtración.
¿Qué medidas terapéuticas le aconsejaría excepto? Restricción de sodio, por supuesto, pues los pacientes tienen que tener una dieta hiposódica. Acuérdense de la famosa dieta de Giovanetti. La dieta de Giovanetti es una dieta con hiposódica, hipoproteica, hipoglúcida, hipograsa y seca. ¿Qué es seca? Ah, no le doy agua, doctor, no sean malos. Dieta seca es restricción hídrica menos de 800 centímetros cúbicos en 24 horas. Ese es el término seca. Entonces, ¿le restringo el sodio? Sí. ¿Le restringo el fósforo y potasio? Sí. ¿Le restringo las proteínas? Sí, pero hay que aclarar qué tipo de proteínas, ¿no? ¿Control de la hipertensión? Por supuesto, tengo que darle nefroprotectores como los YECAS, los calcio antagonistas o los ARAs. ¿Tratamiento de la hiperuricemia sintomática? No, no es esa sería la clave, 18 la E. Señale cuál de las siguientes manifestaciones clínicas generales del síndrome urémico es la única que mejora habitualmente con tratamiento renal sustitutivo. Creo que les dije, cae de maduro la anorexia. La anorexia. La clave, la D. Me olvidaba. Otro que no se corrige, por eso hay separación matrimonial en los pacientes urémicos, es disminución del líbido. No se corrige con la diálisis. El paciente sigue siendo andropáusico o menopáusica o sigue siendo frígida, ¿no? Hay una disminución total del líbido. Ni el Viagra mejora esto. Hay un problema de testosterona, sobre todo en varones. La clave, la D. 20. Paciente en tratamiento reciente de hemodiálisis que desarrolla en forma aguda. Esto por eso le digo, las hemodiálisis no es la panacea. Como piensan que también es los corticoides es la panacea. No. Tratamientos paliativos, sustitutivos. Pero yo siempre tuve la oportunidad de estar en el Distrito Federal y decía, un mexicano me decía, muerto el perro se acabó la rabia. Igual, corrijo el diagnóstico, se corrige todo. Mientras no se corrija totalmente, por ello que el trasplante renal es una de las alternativas que debe visionar todo paciente renal crónico terminal. Ese debe ser su objetivo. Lamentablemente no tenemos una educación ni política de trasplantes, ¿no? En el Perú, a diferencia de otros países mucho más desarrollados. Y por ende la hemodiálisis tiene efectos adversos. El paciente termina adormilado, con alteraciones de la memoria. Pueden hacer cuadros de psicosis aguda, una demencia aguda, intradiálisis o postdiálisis, síndromes de desequilibrio dialítico que le llaman. Y esto es el contexto, ¿no? Este es un síndrome de desequilibrio dialítico, ¿no? Sobre todo cuando hay convulsiones. La clave, la C. Doctor, ¿y cómo diferencia de una encefalopatía urémica? El FLAPI. Doctor, ¿cómo diferencia una encefalopatía por diálisis? La encefalopatía es más somnolencia que convulsiones. Doctor, ¿qué es la mielonisis central pontina? La mielonisis central pontina, la causa más frecuente es la corrección brusca de la hiponatremia. Esto me hace recordar, yo siempre he dicho, he tenido internos excelentes, muy buenos, regulares, medianamente regulares, malos y Malqui, ¿no? Malqui es un interno que ha quedado en mi retina y mi estigma, muy conocido, ¿ya? Le voy a contar para amenizar esta historia. Primer interno de una universidad de Bolivia, felizmente, ¿no? Felizmente. Y fue aceptado por el Hospital Loaiza, y yo ese tiempo todavía era R3, jefe de residentes. Entonces, lo veía muy ávido al muchacho, pero ya había antecedentes de Malqui.
¿no? Un día en la guardia de medicina, pues una guardia parece un mercado, los que conocen el hospital Loaiza. Entonces un paciente me dice, doctor, el médico me da un buen jarabe, es tan fuerte que me quema toda toda esta parte me quema, doctor. Y cuando veo, Jovisol le había dado estaba fuerte el jarabe para la tos. Bueno, ahí se salvó Malky. Y así había algunos pequeños, esporádicos eventos, ¿no? Hasta que un día llega, pues, pero paraba en la emergencia, no estaba de guardia, estaba en la emergencia buscando pacientes. Era 11 de la noche, un día, sábado por la noche, imagínense, 11 de la noche. Doctor, quiero manejar pacientes, quiero manejar cetoacidosis diabética. Y justo estaba manejando una cetoacidosis diabética en la sala de UTI. Entonces le digo, Malky, mira, vamos a manejar este paciente, vamos a estabilizarlo, nos falta camas, te lo vamos a pasar a tu piso, pero me prometes que lo vas a manejar a la cabecera del paciente. Por supuesto, doctor. Entonces manejamos, mira, ha llegado con tanto de glucosa, llegó con 1000 de glucosa, y vamos a manejar insulina, te lo vamos a llevar, enviar al piso un poco más estable, ¿no? Para que tú monitorices glucosa, electrolitos, cuerpos cetónicos, etcétera. Entonces, lo mando al piso, a las 2 de la mañana me doy mi vuelta y lo encuentro durmiendo con el paciente en la cama. Entonces, doctor, pero no me ha dicho que esté a la cabecera del paciente. Imagínese, ¿no? O sea, así era, mejor hubiera sido cómico el pata, estaba perdiendo plata. 4:30 de la mañana. Suena fuerte la puerta, yo estaba en medio sueño, pues. Me levanta. Y era Malky, me sorprendí. Ya se imagina, casi me baja la presión. ¿Ya? Doctor, le doy 2 noticias, una buena y una mala, así de humorístico era Malky. Pucha, que dije. Dime la buena, doctor, la glucosa y el sodio se han corregido. Y no quería preguntar la mala. ¿Cuál es la mala, Malky? Doctor, el paciente no responde. Cuando llegó el paciente cuadriparético, le mandé con glucosa 600 y él estaba bueno porque la glucosa estaba en 100. En 4 horas la había bajado a 100 la glucosa. Imposible, pues se debe bajar máximo 80 por hora, acuérdense. Y el sodio que llegó en hiponatremia llegó en 120 y lo corrigió en 140, ideal. Pero el paciente estaba con cuadriparesia. Ya se imaginan, pues esa noche lo estaba sigueteando yo a Malky. Y bueno, al final terminó la carrera Malky. Y el año 2007 me invitan a una charla a Puno, donde era natural él, y me encuentro con Malky. Felizmente había sido incluso alcalde. No se había dedicado a la medicina, eso fue lo último que supe del famoso Malky de mi hospital. Y ahí me acuerdo de la mielonisis pontina, siempre me acuerdo de esa mielonisis. Fue una mielonisis pontina, la corrección rápida del sodio. Bien, vamos a la pregunta 21. Entramos a un rubro que son las tubulopatías. Cuando hablo de tubulopatías, generalmente hablo de patologías en población pediátrica. Sobre todo las distales, las proximales tipo 1, tipo 2, que son más de rubro pediátrico. Tanto así que cuando era interno yo de pediatría del niño, he visto muchas tubulopatías con acidosis tubular, que es la presentación clínica de las tubulopatías, las acidosis tubulares. Antes de entrar a esto, las acidosis metabólicas son anion gap alto, anion gap normal y anion gap bajo. Esas son las acidosis que ustedes deben tener en su algoritmo. Las acidosis metabólicas anion gap alto, el ejemplo de las preguntas anteriores, insuficiencia renal, aguda, crónica, la cetoacidosis, la uremia, las intoxicaciones por metanol, etilenglicol, formaldehído, paraldehído, bueno, y salicilismo, etcétera. Esas son las clases de anion gap alto. Las de anion gap normal son las hiperclorémicas y ahí a la cabeza está la diarrea como causa de acidosis metabólica anion gap normal. Están las insuficiencias renales, pero que cursan con poliurias, o sea, las no ligúricas. Y en tercer ítem están las acidosis tubulares.
No se olviden, esas son las tres causas de acidosis metabólica anion gap normal. Pero también hay acidosis metabólica anion gap bajo. Las patologías que son más raras, por supuesto, las de anion gap bajo son tres, ¿no? El mieloma múltiple, las paraproteinemias y la macroglobulinemia de Waldenström son causas de acidosis metabólica anion gap bajo. Entonces, las acidosis metabólicas tubulares son las distal tipo 1, la proximal tipo 2, la tipo 3 no es que no exista, es mixta, 1 y 2 es 3. Y la tipo 4, que es la que nosotros vemos en mi hospital. O sea, las acidosis tubulares tipo 4 son las que se ven más en adultos y está más asociado a patologías secundarias. Ejemplo, la diabetes da acidosis tubular tipo 4. El HIV, el SIDA, da acidosis tubular tipo 4. La hepatitis viral B da acidosis tubular tipo 4. Citomegalovirus da acidosis tubular tipo 4. El Sjögren, que es una patología inmunológica colagenopática, da acidosis tubular tipo 4. El lupus da acidosis tubular tipo 4. El mieloma múltiple también da acidosis tubular tipo 4. Los fármacos como el anfotericin, el cisloplatino, también da acidosis tubular tipo 4. El mercurio, acidosis tubular tipo 4. O sea, son como 50 causas de acidosis tubular tipo 4. Me olvidaba una, muy frecuente en nuestro país, campeones mundiales, tuberculosis, también da acidosis tubular tipo 4. Pero si le preguntan, la causa más frecuente de acidosis tubular, o sea, la más representativa, es el Addison. El hipoaldosteronismo hiporreninémico, eso es la acidosis tubular tipo 4. Hipoaldosteronismo hiporreninémico. Doctor, pero quiero que me dé tips para diferenciar rápidamente una tipo 1, tipo 2 y tipo 4. Rápidamente tips, que es el objetivo de esta charla. La tipo 1 y tipo 2 cursa con normocalemia o hipocalemia, o sea, potasio bajo. La tipo 4 cursa con hipercalemia. Tanto la tipo 1 y la tipo 2 cursa con un pH menor de 5.5. La tipo 4 mayor de 5.5. La tubulopatía más representativa, entiendan bien cuando les digo los ítems, la más representativa es el Fanconi, la tubulopatía o síndrome de Fanconi. Por eso hay que interpretar bien los exámenes. Un laboratorista le hace un examen, un screening a una paciente X y le encuentra glucosuria en la orina. Le dice, señora, usted tiene diabetes, tiene que hacerse ver por un médico, endocrinólogo, etcétera, etcétera. Entonces la paciente, imagínense, un día no ha podido dormir con tanto estrés, ya somatizando, que ya tendré, me voy a quedar ciega, me voy a tener problema renal. Pero llamaba la atención al laboratorista que le había salido glucosa normal. O sea, tenía euglicemia con glucosuria. Entonces va a mi consultorio, todo estresada, la paciente se puso a llorar, hizo su catarsis y me dice, doctor, me han dicho que tengo diabetes, esto, y evaluó. No, le digo, no señora, no se preocupe, este es un Fanconi. En los adultos puede haber Fanconi por fármacos. Uno de ellos la tetraciclina. Estaba tomando tetraciclina para el acné. Suspendí la tetraciclina, adiós glucosuria, adiós diabetes. Se acabó el asunto. Entonces, por favor, el Fanconi es la representativa. Aminuciduria, glucosuria con euglicemia. Pero los Fanconi más frecuentes son en niños. Producen deformaciones óseas, anemia de Fanconi, una serie de alteraciones. Bien, con todos esos prolegómenos, creo que las preguntas siguientes se van a responder más rápidamente. En la acidosis tubular proximal, la tipo 2, señale la respuesta correcta. ¿Produce anion gap elevado? No, doctor, es gap normal. ¿El pH urinario nunca desciende por debajo de 5.5? Sí, doctor, es menor de 5.5, siempre sí desciende. ¿No? Entonces esto es falso. ¿El tratamiento de bicarbonato se acompaña de agravamiento de la hipopotasemia? No, pues no, no es la respuesta. La clave aquí es la A. Es rara con asociación del Fanconi. La proximal es rara. La que se asocia más a Fanconi es la distal, la tipo 1. Entonces la clave es la A. La 22, en la acidosis tubular renal tipo 1,
Señale la respuesta incorrecta. En la acidosis tubular renal tipo 1. Señale la respuesta incorrecta. Rápidamente me voy, pues, dice, ¿hay hiperpotasemia? No, doctor, la tipo 4 es la hiperpotasémica. La tipo 1 y 2 son hipopotasémicos. La clave es la D. Lo demás es verdadero. ¿Puede haber hipercloremia? Claro. Las acidosis metabólicas anion gap normal son hiperclorémicas. La clave, la D. Niño lactante